Hola, ¿cómo están? Una de las condiciones básicas para el aprendizaje es la curiosidad. Los niños curiosos tienen un amplio margen de posibilidad de aprender, porque justamente el ser curiosos hace a la inclinación hacia el aprendizaje de aquello que no se sabe o que no se conoce. Y la curiosidad en los niños puede estimularse, podemos alimentarla o podemos cercenarla, podemos cortarla de raíz. Y depende pura y exclusivamente de cuál sea nuestra actitud como adultos en el momento justo, en el momento preciso. La palabra justa, en el momento preciso. Una de las acciones más importantes a la hora de que los niños aprendan es el preguntar. Cuando un niño pregunta es porque está preparado para recibir la respuesta. Y muchas veces, sobre todo en determinadas etapas de la vida que suelen ser alrededor de los 3 años, en donde se instala el por qué, y el por qué, y el por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Muchas veces nosotros, por cansancio, por hartazgo, o les respondemos cualquier cosa, o les respondemos algo que no es el fiel reflejo de la realidad, porque lo que está pasando es que nos sentimos molestos porque nos están interrumpiendo, porque no estamos nosotros con ganas de responder a todas esas preguntas que les surgen a ellos, y entonces tratamos de sacarnos de encima la situación. Y eso, cada vez que a uno de nuestros hijos respondemos sin responder, a lo único a lo que estamos habilitándolo es a que haga lo mismo, y que cuando nosotros le hagamos alguna pregunta se comporte de la misma manera, o que no esté en condiciones de poder responder. Hacer preguntas es algo que se aprende. Dar respuestas también es algo que se aprende, que tiene que ver con el manejo del vocabulario, con la adquisición del vocabulario, con el manejo del vocabulario y con las instancias de ejercitación o de práctica en el arte de interactuar, en el arte de conversar. El adulto debe decir la palabra justa en el momento justo, que no significa tener que estar las 24 horas del día codo con codo todo el tiempo juntos. No es estar todo el tiempo juntos, es obrar de manera justa, en el momento justo. Por ejemplo, si yo pregunto a un niño, ¿qué comiste hoy? ¿Qué almorzaste hoy? Y me responde, no me gusta la ensalada de lechuga. Lo que yo debo hacer en ese momento justo, la intervención justa de ese momento es decir, yo no te pregunté si te gusta la ensalada de lechuga, te pregunté qué almorzaste hoy. Entonces ahí hago que su pensamiento trabaje en el darse cuenta de, claro, pará, no, si no es lo que me preguntó, le estoy respondiendo algo que no es la respuesta a la pregunta que me hizo. Bueno, pero tiene que ver con la comida. Si yo comí ensalada de lechuga hoy al mediodía, bueno, entonces si me están preguntando qué almorzaste hoy, yo tengo que decir, por ejemplo,
una costeleta con ensalada de lechuga y no me gusta la ensalada de lechuga, por lo tanto comí solamente la costeleta, por ejemplo. Pero generalmente sucede esto, siempre con esta excusa de la falta de tiempo, de que estamos nosotros mismos en otra. Ante este ejemplo puntual, ¿qué almorzaste hoy? Y me responde, no me gusta la ensalada de lechuga. Y yo sigo a eso. Ah, ¿cómo que no te gusta la ensalada de lechuga? Pero ¿y entonces qué otro tipo de ensalada te gusta? Y no vuelvo a esa pregunta original que yo hice tratando de obtener la respuesta correcta a esa pregunta. Sí, sigo en una conversación, pero habilitando esa respuesta que el niño me dio como la respuesta correcta a la pregunta que le hice cuando no lo es. Entonces, esto en sumatoria hace que de pronto tengamos niños que malinterpretan una pregunta, que a lo mejor en una situación de evaluación en la escuela o ahora por medios virtuales, yo respondí bien, si yo respondí que no me gusta la ensalada de lechuga, claro, eso es una realidad, es algo que es verdad, no te gusta la ensalada de lechuga, pero no es lo que te preguntaron. Entonces, por más que vos te enojes y discutas porque vos escribiste bien, porque es cierto lo que vos escribiste, mientras vos no hayas respondido la pregunta que se te hizo, no va a ser válida, por más contenido real que tenga eso que estás diciendo. Es infinita la cantidad de situaciones que cotidianamente se dan, tanto en niños como en adolescentes, en este sentido. Y eso conlleva a serias dificultades en la comunicación. Porque los niños que se habitúan a esto, que es una especie de hacer de un zapping verbal, en donde no hay una hilación, no hay en esta conversación un principio, un desenlace y un final, es todo como que va tuk, 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 como cuando hacemos zapping en la tele. De eso resultan niños que no son capaces de sostener una hilación en un discurso, de empezar a decir algo, continuarlo hasta terminarlo, que no son capaces de responder adecuadamente una pregunta, que no se animan a preguntar porque no saben cómo preguntar, porque bueno, pero ¿y cómo hago? ¿O qué le digo? ¿O cómo le digo? Y todo obedece a un interés, a esta curiosidad, que en algún momento cuando son pequeños, sin intención y a lo mejor con una actitud mínima o con una respuesta mínima de nuestra parte, le cortamos la iniciativa de esto de ser curiosos. Muchas veces interpretamos la curiosidad con el chusmerío, con esto de, bueno, ¿y qué te importa? ¿Por qué necesitas saber tanto? Y si nos está preguntando por algo, necesitas saber. Hoy hay una nueva modalidad que es cuando un hijo se nos acerca a preguntarnos algo. Si lo sabemos, estamos nosotros en otra situación y nos sacamos la situación de encima. Y si no lo sabemos, es tanto en una como en otra situación el punto en común de andá y buscalo, googlealo, buscalo en Google, busca un tutorial en YouTube y aprende. Entonces mi función como mamá o mi función como papá se limitó a ponerles una pantalla en las manos y tener internet en casa. Y se terminó el asunto. Entonces estoy contenta porque hoy, bueno, mi hijo cuenta con las herramientas que necesita, pero me desligo de sus aprendizajes.
me quedo a un costado, elijo no estar, no participar de otra manera. Entonces, como no soy una sabia, no soy una sabelotodo y hay infinidad de cosas que no conozco, si venís y me preguntás algo que no sé, no te voy a decir anda y googlealo, te voy a decir vamos a buscarlo. Lo ideal sería que buscáramos en algún libro para poder manipular un libro, saber que un libro tiene un índice, la diferenciación entre lo que es una página y lo que es una hoja. Vamos a buscarlo y aprendamos juntos. Y si a este tema yo lo sé, pero a lo mejor no lo manejo de la forma en que vos estás queriendo saber, igual, busquemos juntos, aprendamos juntos. Y si no tengo tiempo, si estoy en otra, mínimamente involucrarnos desde el preguntarles, wow, ¿y por qué te interesa eso? ¿Por qué querés saber? ¿De dónde surgió este interés en preguntarme esto? Y así también nos estaríamos involucrando. Si yo hago una pregunta y quien la responde no responde a la pregunta que yo le acabo de hacer, es mi función como mamá, como papá, como abuela, como docente, como quien sea que sea yo frente a ese alguien que me está preguntando, es decirle, no, espera, yo no te pregunté si te gusta la lechuga. Yo te pregunté, ¿qué almorzaste hoy? Todas las cosas tienen nombre, todas las situaciones, las emociones, los sentimientos, las acciones, todo tiene un nombre justo. Por eso hablo de la palabra justa y en el momento justo, porque el momento justo es cuando ese alguien se nos está acercando a preguntarnos. Ese es el momento en el que ese niño, ese adolescente, esa persona tiene el interés, la curiosidad, la necesidad, lo que sea, pero es ese el momento. Y si yo estoy realmente ocupadísima y no puedo responder en ese momento, la situación es, mira, espérate, porque eso que me estás preguntando es sumamente interesante. No es como para que yo te conteste ahora en 2 segundos cualquier cosa. Dame el tiempo que yo necesito para terminar con esto que estoy haciendo y volvemos a ese tema. Y cumplirlo. Porque hay muchos niños que ante esa situación después plantean sí, pero después nunca más. Me vuelven y ya se enganchó con otra cosa y estaba haciendo teletrabajo y después tuvo que preparar la cena y después llegó mi abuelo y chao, se terminó. Si queremos que nuestros hijos sean capaces de expresarse correctamente, tenemos que empezar, como siempre, por hacerlo nosotros. Conversando con ellos, respondiéndoles lo que corresponde en el momento justo, es la forma de habilitarlos a lograr lo mismo y que aprendan desde lo más temprano que sea posible a que vivimos en un mundo en el que nos comunicamos a través de la palabra y que la única forma de que haya un ida y vuelta que genere una verdadera comunicación es sabiendo expresarme correctamente. Y en el saber expresarme correctamente o el saber expresarme correctamente es lo que me va a habilitar a comprender lo que dice o hace el otro.